Bienvenidos de nuevo. Hoy tenemos un tema que estoy segura que va a generar mucha conversación y que a muchos de ustedes les interesa un montón. Vamos a desgranar un rumor que ha estado circulando como la pólvora en el mundo del entretenimiento, un rumor que involucra a dos de los actores turcos más queridos y talentosos de nuestra generación, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de ellos, y es precisamente por eso que vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto, porque Hande Erçel, supuestamente, no quiere a Kerem Bürsin. Y lo más intrigante aún, que tiene que ver la respuesta de Afsanur Sancaktutan en todo esto. Prepárense porque vamos a analizarlo todo, desde los rumores más intensos hasta las posibles realidades que se esconden detrás de las cámaras. Y antes de que nos sumerjamos en esta historia fascinante, si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es gratis, nos ayudas muchísimo a seguir creando contenido como este y así no te pierdes nada de lo que compartimos. Bueno, vamos a empezar por el principio. Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en la pareja de moda gracias a su química explosiva en la serie Sen Kalkam. ¡Uf, qué pareja tan espectacular! Las pantallas ardían cada vez que aparecían juntos, y su conexión traspasaba la pantalla de una manera increíble. El público se enamoró de ellos como pareja en la ficción, y pronto, los rumores de que esa química existía también en la vida real empezaron a volar. Y vaya si volaron. Durante mucho tiempo se especuló con su relación, y aunque nunca lo confirmaron oficialmente de manera rotunda, sus seguidores más fieles sabían que algo había. Sus apariciones juntos, sus viajes, sus publicaciones en redes sociales, todo apuntaba a una relación sólida y feliz. Se les veía disfrutar, se apoyaban mutuamente en sus carreras, y la verdad es que transmitían una imagen de pareja ideal. Sin embargo, el mundo del espectáculo es volátil, y las cosas cambian. Después de un tiempo, para sorpresa de muchos, la relación pareció haber llegado a su fin. Los rumores de ruptura empezaron a sonar con fuerza, y aunque al principio intentaron mantenerlo en un plano discreto, poco a poco fue quedando claro que ya no estaban juntos. Y ahí es donde empieza nuestro misterio de hoy. Si una relación existió, si hubo tanto cariño y tantas miradas cómplices, ¿por qué ahora, supuestamente, Hande no querría saber nada de Kerem? ¿Qué ha podido pasar para que esa conexión se haya roto de tal manera? Existen muchas teorías y vamos a explorarlas una por una. La primera y quizás la más obvia, es la del desgaste natural de la relación. Las relaciones, por muy enamorados que estén dos personas, a veces simplemente dejan de funcionar. Las exigencias de sus carreras, la presión mediática, las diferencias personales que van surgiendo con el tiempo, todo eso puede pasar factura. Tal vez simplemente tomaron caminos diferentes y ahora, de forma adulta y madura, han decidido seguir adelante por separado, manteniendo el respeto mutuo pero sin la necesidad de mantener un contacto estrecho. Es una posibilidad y francamente es la más saludable. Pero claro, en el mundo de las redes sociales, la prudencia y la discreción a menudo se confunden con misterio, y el misterio alimenta los rumores. Otra teoría que ha cobrado fuerza es la de diferencias irreconciliables en sus aspiraciones profesionales o personales. Quizás uno de ellos tenía planes muy claros para su futuro, ya sea en cuanto a proyectos de actuación, mudanzas, o incluso planes de formar una familia, y el otro no compartía esa visión. Las incompatibilidades de futuro son una causa común de ruptura en muchas parejas, y en el contexto de dos carreras tan ambiciosas como las de Hande y Kerem, esto no sería nada extraño. Y luego está el tema del dolor o la decepción. A veces, las rupturas vienen acompañadas de heridas. Quizás una de las partes se sintió más herida que la otra, o hubo alguna situación que causó una profunda decepción. Si esto fuera el caso, sería completamente comprensible que Hande o Kerem, o ambos, prefirieran mantener una distancia considerable. Nadie quiere estar cerca de alguien que le ha hecho daño, o con quien se tienen recuerdos dolorosos. Las redes sociales a veces se vuelven un campo de batalla silencioso donde se intuyen estas tensiones a través de lo que se publica o, más aún, de lo que no se publica. Ahora, ¿qué tiene que ver Afsanur Sancaktutan en todo este embrollo? Aquí es donde la cosa se pone más jugosa y donde entramos en el terreno de las especulaciones más fuertes. Afsanur es otra joven actriz turca con muchísimo talento, que también ha trabajado con Kerem Bürsin en proyectos anteriores, e incluso se les ha relacionado en el pasado, aunque nunca de manera oficial ni tan intensa como con Hande. Se dice, y ojo que estos son rumores y especulaciones, que la supuesta frialdad de Hande hacia Kerem podría estar relacionada con Afsanur.
¿Cómo? Pues hay varias vertientes. Una de ellas es que podría haber existido algún tipo de tensión entre las dos actrices en el pasado. Quizás una competencia profesional, o algún malentendido. Si Hande percibe que Afsanur ha tenido algún tipo de acercamiento o influencia negativa sobre Kerem, esto podría explicar su reticencia a tener contacto con él. Es una hipótesis y debemos recordar que en el mundo del espectáculo, las envidias y las rivalidades a veces existen, aunque no siempre sean evidentes. Otra posibilidad, y esta es quizás la más comentada, es que la cercanía entre Kerem y Afsanur en algún momento haya sido vista como una amenaza o una falta de respeto por parte de Hande. Imaginen la situación, una ruptura reciente y de repente ver a tu expareja muy cerca de otra colega de profesión. Esto puede generar inseguridades, celos, o simplemente la sensación de que la otra persona no está respetando el espacio o los sentimientos que quedaron. Si Hande ha sentido que la relación de Kerem con Afsanur cruzó ciertos límites, o si vio algo que le molestó, es natural que prefiera mantener las distancias con él para evitar situaciones incómodas o dolorosas. Y hablando de Afsanur, su respuesta a este supuesto desinterés de Hande, o a la situación en general, se ha interpretado de muchas maneras. A veces Afsanur ha sido vista compartiendo publicaciones o haciendo comentarios que, para los ojos más suspicaces, parecen indirectas. Por ejemplo, si Afsanur publica una foto sonriendo y feliz, y justo coincide con rumores de tensión entre Hande y Kerem, los fans enseguida lo interpretan como una forma de ella de demostrar que está bien, que no le afectan los chismes, o incluso como un sutil desafío. Incluso se ha especulado con la posibilidad de que Afsanur haya sido un factor en la ruptura entre Hande y Kerem. Esta es una teoría bastante fuerte y, por supuesto, una de las más difíciles de confirmar o desmentir. Si hubo una conexión especial entre Kerem y Afsanur mientras Kerem aún estaba con Hande, o si esa conexión se desarrolló después, esto explicaría perfectamente el resentimiento o la incomodidad de Hande. Es un clásico escenario de tercera persona, que, lamentablemente, ocurre con frecuencia. Sin embargo, también debemos ser cautelosos. En muchas ocasiones, la interpretación de las acciones y palabras de las celebridades está muy influenciada por lo que los fans quieren creer. A veces, una simple coincidencia temporal se magnifica y se convierte en una historia compleja. Afsanur podría simplemente estar viviendo su vida, y sus publicaciones o interacciones podrían no tener ninguna relación directa con la situación de Hande y Kerem. La prensa y los fans a veces buscan nexos donde no los hay, creando narrativas a partir de fragmentos de información. Es importante recordar que Hande Erçel es una persona muy reservada sobre su vida privada, y rara vez se pronuncia directamente sobre estos temas. Kerem Bürsin, por su parte, tiende a ser más abierto, pero también protege su espacio personal. Cuando no hay declaraciones oficiales, todo se convierte en un juego de suposiciones. La respuesta de Afsanur podría ser tan simple como que ella simplemente continúa con su vida y su carrera, ajena a las especulaciones que la rodean. Si ella ha sido cercana a Kerem, puede que sea por amistad, por colegas de profesión, o por proyectos futuros. Y si Hande prefiere mantener distancia, puede ser por muchas razones que no necesariamente involucran a Afsanur de forma directa, como simplemente querer cerrar un capítulo de su vida y seguir adelante. Otra posibilidad es que la supuesta hostilidad de Hande hacia Kerem sea en realidad una forma de protegerse a sí misma y a su reputación. En el mundo de las redes sociales, un contacto continuo con una expareja, especialmente si la ruptura fue mediática, puede dar pie a nuevos rumores y a que los fans se involucren aún más en sus vidas. Mantener una distancia clara puede ser una estrategia para evitar avivar las llamas y permitir que ambos sigan sus caminos de manera más tranquila. También debemos considerar el papel de la prensa y los medios de comunicación. Ellos son los que a menudo alimentan estos rumores, publicando especulaciones, fuentes anónimas y expertos en lenguaje corporal para crear contenido. Si la prensa insiste en que Hande no quiere a Kerem, y que Afsanur tiene algo que ver, es probable que la audiencia empiece a creerlo, independientemente de la realidad. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de este supuesto distanciamiento? La verdad es que, sin declaraciones directas de los involucrados, es imposible saberlo con certeza. Lo que sí podemos observar son las interacciones en redes sociales, las apariciones públicas y las entrevistas escasas. Y a partir de ahí, cada uno saca sus propias conclusiones. Si nos basamos en las redes sociales, hemos notado que Hande y Kerem ya no se siguen mutuamente en Instagram, y tampoco hay interacciones públicas recientes.
Esto para muchos es una señal clara de que la relación ha terminado de forma definitiva, y quizás no en los mejores términos. Por otro lado, Kerem y Afsanur sí se siguen, y en ocasiones han compartido likes o comentarios, lo que para algunos confirma la cercanía y para otros simplemente una amistad profesional. La respuesta de Afsanur, si es que la hay, es probablemente su forma de actuar en su vida diaria y en su carrera. Si ella se muestra feliz, activa profesionalmente y mantiene una relación cordial con sus colegas, incluyendo a Kerem, esto puede ser interpretado de diversas maneras. Para algunos, es la prueba de que ella no tiene nada que ver con la supuesta animosidad de Hande. Para otros, es una estrategia para mantener una imagen pública intachable mientras los rumores vuelan. En definitiva, el hecho de que Hande Erçel supuestamente no quiera a Kerem Bürsin es una especulación que se basa en la observación de sus vidas públicas y en la interpretación de lo que vemos y no vemos. La posible conexión con Afsanur Sancaktutan añade un ingrediente de drama y complejidad a esta narrativa. Podría ser por celos, por diferencias profesionales, por dolor, o simplemente porque ambos han decidido seguir caminos separados y no necesitan mantener un contacto cercano. Lo que sí es seguro es que tanto Hande como Kerem son artistas excepcionales que han conquistado el corazón de miles de fans en todo el mundo. Y mientras ellos siguen adelante con sus carreras, nosotros, como espectadores y seguidores, seguiremos atentos a sus proyectos y, por qué no, debatiendo sobre los misterios que rodean sus vidas personales. Bueno, y hasta aquí llega nuestro análisis de hoy. Hemos intentado desentrañar este misterio de la mejor manera posible, basándonos en la información disponible y en las especulaciones más sonadas. Lo importante es recordar que al final, son personas con sus propias vidas y sus propias decisiones. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y les haya dado mucho en qué pensar. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Qué creen ustedes que pasó entre Hande y Kerem? ¿Creen que Afsanur tiene algo que ver? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Me encanta saber lo que piensan. Y si han disfrutado de este contenido, por favor, no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.